embarazada, empapada y tirada en el suelo, mientras su propio esposo la señalaba como si fuera basura. ¿Te imaginas lo que se siente cuando el agua helada se te mete a través del vestido, mezclada con la vergüenza de decenas de miradas viendo en silencio? Su mano estaba sobre el vientre, no por debilidad, sino por instinto, protección. El cuerpo le temblaba, no solo por el golpe de la caída, sino por el shock de darse cuenta de que quien debía defenderla fue quien la empujó fuera de su propia casa. La puerta de la mansión seguía abierta detrás de ellos, luces encendidas, lujo, mármol, riqueza. Todo contrastaba con la escena que se formaba en la banqueta mojada. Él, impecable, de pie, seguro, frío, señalándola como si estuviera sacando algo indeseable. A su lado la amante, vestida de rojo, elegante, sonriendo con esa expresión de victoria anticipada. No había culpa en sus ojos, había satisfacción. Algunas personas miraban, otras susurraban. Nadie se acercó. Ella intentó levantarse. El tacón resbaló. El vestido azul, antes símbolo de dignidad, ahora estaba empapado, pegado al cuerpo, mostrando no fragilidad, sino la brutalidad de la situación. El vientre visible lo hacía todo aún más cruel. No era solo una mujer siendo humillada, era una madre. Y entonces él dijo lo bastante alto para que todos escucharan: «Te lo advertí, sin mí no eres nada, nada». Esa palabra resonó más fuerte que cualquier risa alrededor. Nada, después de años a su lado, después de estar presente cuando nadie creía, después de haber construido, apoyado, protegido, confiado, nada. Pero antes de seguir, quiero que escribas aquí en los comentarios desde dónde estás viendo esto: ciudad, estado, país. Esta historia no pertenece a un lugar específico. Puede estar pasando ahora mismo en cualquier calle, en cualquier barrio, en cualquier mansión o departamento. Y cuando escribes de dónde eres, demuestras que este dolor, esta humillación y esta fuerza no tienen fronteras. ¿Qué harías si, en el momento más vulnerable de tu vida, te traicionaran de la forma más pública posible? Si la persona que prometió cuidarte, protegerte y quedarse, fuera la misma que abre la puerta y te ordena que te vayas. No es solo un matrimonio, es poder, es desprecio, es el error de subestimar a alguien que crees conocer por completo. Ella no cayó solo al suelo, cayó de un pedestal que nunca pidió ocupar. Durante años fue discreta, reservada, nunca peleó por espacio, nunca necesitó demostrarle nada a nadie. Lo que pocos sabían es que el silencio no es debilidad, la discreción no es dependencia, y el amor no es sumisión. Mientras la amante le sujetaba el brazo como si estuviera reclamando un trofeo, la escena parecía definitiva, como si fuera el final de una historia común. El hombre elige a otra, la esposa embarazada sale derrotada, la vida sigue para quien se quedó dentro de la casa iluminada. Pero nada de esa noche era común. La caída fue real, el dolor fue real, la humillación fue real, la risa fue real. La indiferencia fue real, el dedo señalando fue real, la frase cruel fue real. Lo que no era real era la idea de que ella no tenía nada, porque mientras él creía que se estaba deshaciendo de un peso, mientras la amante creía que estaba tomando el control de una vida lujosa, mientras los invitados regresaban a la casa fingiendo que no había pasado nada, una verdad permanecía escondida, silenciosa, intacta. Y esa verdad no tardaría en convertir esa escena de desprecio en el giro más grande que ellos jamás podrían imaginar. Pero para entender cómo alguien llega al punto de expulsar a su propia esposa embarazada frente a todos, hay que regresar un poco, regresar al inicio, regresar a las promesas, a las sonrisas, a los momentos en que él todavía la llamaba su compañera, y no nada, porque lo que pasó en esa banqueta mojada no empezó esa noche. Empezó mucho antes. Ella no nació en esa banqueta mojada. Antes de la caída, existió una historia que parecía sólida, respetable, hasta admirable. Ella era leal, discreta, elegante sin necesitar llamar la atención. Nunca fue de las que compiten por el foco o que necesitan probar su valor en público. Mientras a él le gustaban los aplausos, ella prefería resultados. Mientras él daba discursos, ella hacía que las cosas pasaran detrás de escena. Cuando se conocieron, él no tenía ni la mitad de la seguridad que exhibía esa noche.
Había ambición, sí. Había sueños demasiado grandes para el bolsillo pequeño que cargaba. Y fue a su lado que esos sueños empezaron a tomar forma, no porque ella gritara consejos o exigiera control, sino porque sabía organizar, planear, estructurar. Ella veía lo que él aún no veía, y lo hacía en silencio. Después del matrimonio, todo empezó a cambiar. El negocio que antes apenas avanzaba, comenzó a crecer. Aparecieron los contactos correctos. Las decisiones se volvieron más estratégicas. Empezaron a invitarlo a eventos, cenas, reuniones en lugares donde antes ni lo recordaban. Su apellido empezó a circular con respeto. Se abrieron puertas. El dinero empezó a entrar, y ella estuvo ahí en cada etapa. No salía en las fotos principales. No le interesaba dar discursos. No exigía crédito. Prefería verlo brillar, porque creía que el crecimiento de uno era el crecimiento de los dos. Ese tipo de alianza es rara, y quien entiende de relaciones, de matrimonio, de construcción en pareja, sabe que el éxito no nace de la nada. Lo sostiene alguien que muchas veces no recibe aplausos. Si tú ya estuviste al lado de alguien cuando nadie creía, escribe aquí en los comentarios: yo sé lo que es construir desde cero, porque quien ya vivió eso entiende el peso de esa frase. Ella nunca reclamó reconocimiento, nunca exigió que él dijera en público cuánto dependía de ella, nunca compitió por espacio con él. Mientras otras personas buscaban validación en redes sociales, ella buscaba estabilidad. Mientras otras parejas competían por demostrar quién era más importante, ella invertía en armonía. Pero hay algo que pocos admiten. Cuando alguien crece demasiado rápido, a veces empieza a olvidar quién sostuvo la escalera. Con el tiempo, él empezó a hablar más fuerte, empezó a interrumpir, empezó a decidir solo. Pequeños detalles comenzaron a revelar un cambio que no era solo financiero, era de conducta. El hombre que antes pedía opinión comenzó a anunciar decisiones ya tomadas. Lo que antes agradecía, empezó a verlo como obligación. Lo que antes era alianza, empezó a volverse jerarquía. Ella lo notaba, pero elegía creer que era solo una etapa. Crecer trae presión. El dinero trae responsabilidades. Ella justificaba, defendía, protegía su imagen, incluso cuando en casa el silencio ya empezaba a incomodar. El embarazo apareció como una luz en medio de esa distancia creciente. No fue planeado en el momento perfecto, pero ella lo recibió como esperanza. Un reinicio, una oportunidad de reconectar lo que se estaba desgastando. Una familia fortalece, un hijo acerca. Al menos, eso era lo que ella creía. Cuando le dio la noticia esperaba emoción, esperaba ese brillo en los ojos que él solía tener, esperaba un abrazo largo, recibió una sonrisa contenida, luego lo hablamos, una mirada rápida al celular y una frase sobre compromisos importantes esa semana. A partir de ahí, algo cambió definitivamente. Él empezó a pasar más tiempo fuera, reuniones que se alargaban, eventos que no requerían su presencia, conversaciones que se cortaban cuando ella entraba al cuarto, el teléfono boca abajo. La impaciencia crecía, la frialdad se hacía más evidente. Ella intentaba hablar, él decía que estaba cansado, ella intentaba acercarse, él decía que necesitaba espacio, ella intentaba entender, él decía que ella estaba demasiado sensible. Una mujer embarazada intentando salvar su propio matrimonio, siendo llamada demasiado sensible. Si tú ya escuchaste esa frase cuando lo único que querías era respeto, comenta aquí: no estaba exagerando, porque muchas veces el problema no es la sensibilidad, es el respeto disfrazado de excusa. Él ya no la miraba como antes, ya no la tocaba como antes, ya no compartía planes como antes, y poco a poco empezó a criticarla por cosas pequeñas, su manera de hablar, la ropa que elegía, la forma en que organizaba la casa. Todo parecía insuficiente, y lo más peligroso no fue la crítica, fue la comparación. Las comparaciones aparecen cuando existe un tercer elemento, cuando alguien empieza a ocupar un espacio que no debería existir, cuando los elogios que antes eran para adentro empiezan a irse hacia afuera. Ella todavía no tenía pruebas, pero tenía instinto, y el instinto rara vez falla. El ambiente cambió, las visitas cambiaron, los eventos se sintieron distintos.
Algunas presencias comenzaron a repetirse. Una figura específica empezó a estar siempre cerca, siempre elegante, siempre segura, siempre sonriendo cuando ella llegaba. La amante ya estaba en el escenario. La amante ya estaba en el escenario. Al principio, parecía solo una presencia más en los eventos corporativos, siempre muy bien vestida, siempre demasiado cerca, siempre riéndose un poco fuerte cuando él hacía algún chiste. Ella no era discreta, era estratégica, sabía exactamente dónde pararse, cómo tocarle el brazo, cómo inclinarse en el ángulo correcto cuando alguien levantaba el celular para una foto. Y poco a poco empezó a ocupar espacios que antes, naturalmente, eran de la esposa. Primero fueron las cenas de negocios. Él decía que era algo demasiado formal para una embarazada. Después vinieron las reuniones en la propia casa. Ella empezó a caminar por la sala como si conociera cada rincón. Miraba los cuadros, comentaba la decoración, elogiaba la vista del balcón, como si estuviera evaluando lo que muy pronto podría llamar suyo. Y lo más cruel no era solo su presencia, era la manera en que miraba a la esposa. Una mirada que mezclaba lástima y superioridad. Una sonrisa contenida, casi burlona, como quien dice, «¿Todavía? ¿No te das cuenta?» Usaba ropa provocativa, ajustada, llamativa, rojo, escotes marcados, tacones que resonaban sobre el mármol de la casa. Cada paso parecía calculado, cada gesto parecía ensayado. No era solo seducción, era provocación, era un choque silencioso. Si tú ya presenciaste algo así, comenta aquí la palabra respeto, porque cuando falta respeto, empieza a nacer la humillación. La amante no tardó en cruzar límites invisibles. Empezó a aparecer sin avisar, a llevarle regalos, a mandar mensajes tarde en la noche, a quedarse después de que los demás invitados se iban, y siempre que la esposa intentaba mantener la compostura, la elegancia, la dignidad, recibía de vuelta un comentario venenoso, disfrazado de opinión. Estás demasiado sensible. El embarazo te mueve la cabeza. Tal vez lo estás interpretando mal, pero la frase que marcó todo llegó en una cena específica, un evento pequeño, supuestamente profesional, en la sala principal de la casa. Algunas personas importantes del círculo social de él estaban presentes. Conversaciones sobre inversión, expansión, crecimiento financiero. La amante, una vez más, estaba ahí, vestida de rojo, segura, demasiado cerca. En cierto momento, cuando la esposa intentó participar en la conversación, sugiriendo una idea de estrategia, la amante se rió. No una risa fuerte, una risa corta, suficiente para llamar la atención, y entonces dijo, mirándola directo, demasiado emocional, demasiado común. El silencio que siguió fue más humillante que cualquier grito. No fue solo una ofensa, fue un intento claro de reducirla, clasificarla, rebajarla, demasiado emocional, demasiado común, como si la elegancia fuera extravagancia, como si la lealtad fuera debilidad, como si la sencillez fuera sinónimo de inferioridad. Lo que realmente dolió no fue la frase, fue lo que vino después. Él no la defendió, él no interrumpió, él no corrigió, él estuvo de acuerdo, con una sonrisa discreta, con un comentario ligero, como si estuviera bromeando, como si esa comparación fuera normal, como si esa sustitución estuviera pasando frente a todos y nadie tuviera obligación de reaccionar. La comparación entre mujeres es una de las armas más crueles dentro de una relación, porque no destruye solo la confianza, destruye la identidad. Cuando alguien empieza a medirte junto a otra persona, deja de existir alianza, empieza a existir competencia. Y un matrimonio no es competencia. Si tú crees que el matrimonio es alianza y no disputa, escribe aquí, alianza de verdad, porque lo que estaba pasando ahí ya no tenía nada de alianza. A partir de ese día, las provocaciones se hicieron más frecuentes. La amante empezó a sentarse a su lado en los eventos, empezó a opinar sobre decisiones de la empresa, empezó a hablar de planes futuros como si estuviera incluida, y cada vez que la esposa mostraba incomodidad, él reaccionaba con impaciencia, frío, impaciente, distante. Él empezó a elogiarla en público, a destacar su audacia, su visión moderna, su energía, palabras que antes se usaban para describir a su propia esposa.
La sustitución no fue repentina, fue gradual, estratégica, calculada, y el peor tipo de humillación es la que sucede frente a testigos, cuando la falta de respeto deja de ser privada y se convierte en espectáculo. La amante se empeñaba en tocarle el brazo mientras hablaba, en inclinarse demasiado cerca, en susurrarle algo al oído y luego mirar a la esposa con esa sonrisa de quien sabe exactamente lo que está haciendo. No era solo traición, era demostración de poder, y él lo permitía. Más que permitirlo, lo impulsaba. Al no poner límites, al no exigir respeto, al no proteger la dignidad de su esposa, autorizaba cada gesto, cada palabra, cada mirada de desprecio. La esposa intentaba mantener la compostura, la cabeza en alto. Seguía siendo educada, seguía siendo elegante, porque perder el control sería darle a la amante exactamente lo que quería, un espectáculo. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. El embarazo, que debería ser un momento de protección y cuidado, empezó a ser tratado como un estorbo. Él decía que ella estaba más lenta, más emotiva, menos interesante para los eventos sociales, y la amante, siempre lista para ocupar el espacio, llenaba cada ausencia. Si tú ya fuiste reemplazado emocionalmente antes de que te dejaran oficialmente, comenta, yo viví eso, porque la sustitución empieza mucho antes de la confirmación. La casa ya no se sentía igual. El aire era distinto. Las conversaciones cambiaron, las miradas cambiaron, y la presencia constante de esa mujer dejaba claro que aquello ya no era solo sospecha. Era un juego, y con cada evento, con cada provocación, con cada comentario malintencionado, quedaba más claro que esa historia caminaba hacia un punto de quiebre, porque cuando la falta de respeto se vuelve pública, la caída deja de ser una posibilidad lejana y empieza a acercarse rápido. El punto de quiebre empezó a dibujarse en un evento social que debía ser solo otra noche de apariencia perfecta. La casa estaba iluminada, música de fondo, copas de cristal circulando, invitados importantes esparcidos por la sala hablando de negocios, inversiones y crecimiento financiero. Era el tipo de reunión que consolidaba estatus, fortalecía imagen, alimentaba reputación, y ahí, una vez más, ella estaba presente, embarazada, hermosa, vestida de azul. El vestido no era llamativo, era elegante, discreto. El color resaltaba su serenidad, no su vanidad. Su vientre ya empezaba a notarse más, y aún así se mantenía erguida, firme, intentando ocupar el lugar que era suyo por derecho. Al final, esa casa también era suya, ese camino también era suyo, esa historia también la había construido ella. Pero esa noche algo era distinto. La amante llegó unos minutos después, vestida de rojo intenso, tela ajustada, tacones que marcaban presencia con cada paso. No saludó primero a la esposa, saludó a él, con calma, con un gesto prolongado, con una sonrisa ensayada para ser vista. La gente empezó a susurrar. Miradas discretas cruzaban la sala. Algunos fingían no notar. Otros miraban con curiosidad. En ambientes de lujo, el escándalo nunca se declara, se murmura, y el murmullo duele más porque se esparce en silencio. Ella lo notó, notó el ambiente, notó las miradas, notó que esa noche ya no era tratada como prioridad. Él la ignoró. No fue un gesto brusco, fue algo todavía más doloroso, fue natural. Él conversaba animado con los invitados, mientras la amante se quedaba a su lado, inclinándose para escuchar, riéndose de las mismas bromas, tocándole discretamente el brazo cada vez que quería llamar la atención. Y entonces pasó, frente a todos, sin dudar. La amante le sujetó el brazo y se quedó ahí, como si estuviera reclamando territorio, como si dijera sin palabras que ese lugar ya no era de la esposa. Y él no apartó la mano. Ese detalle lo cambia todo, porque la traición no empieza en la cama, empieza en el permiso público. Empieza cuando el respeto deja de ser prioridad. Empieza cuando alguien decide que ya no necesita proteger la dignidad de quien está a su lado. Si tú ya presenciaste una escena así, escribe aquí. El respeto lo es todo, porque cuando el respeto se acaba, la relación ya empezó a morir. Ella sintió el peso de ese gesto más que cualquier palabra ofensiva. No hubo gritos, no hubo discusión.
Hubo algo más devastador: indiferencia. Él hablaba del crecimiento de la empresa, de nuevos contratos, de oportunidades internacionales, mientras su esposa quedaba a pocos pasos, invisible. Algunos invitados la saludaban con educación y enseguida desviaban la mirada, como si no quisieran involucrarse. Nadie quería quedar del lado equivocado de una historia que ya tomaba forma de escándalo. Y la amante sonreía. No era una sonrisa abierta, era contenida, calculada, una sonrisa de quien sabe que está avanzando terreno. Hacía comentarios pequeños, opinaba sobre decisiones empresariales, sugería cambios, y él la escuchaba, con atención. La sustitución emocional estaba pasando frente a todos. Comparación silenciosa, humillación pública, desvalorización, palabras que forman parte de la realidad de muchas relaciones que se desgastan cuando el ego crece más rápido que la lealtad. Ella pudo haber armado un escándalo, pudo haberlo enfrentado ahí mismo, pudo haber levantado la voz, pero no lo hizo, porque todavía creía que era posible salvar el matrimonio, todavía creía que era una etapa, todavía creía que el embarazo le traería conciencia. Todavía creía que él recordaría todo lo que construyeron juntos. Si tú crees que vale la pena luchar antes de rendirse, comenta: yo luché, porque ella luchó. Durante el evento, se le acercó más de una vez. Intentó entrar en la conversación, intentó generar cercanía. Él respondía de forma breve, impaciente, como si lo estuvieran interrumpiendo, como si ella estorbara. Y tal vez esa fue la primera vez que ella sintió de verdad lo que se venía. El ambiente que antes era seguridad, ahora parecía territorio hostil. La casa que antes era refugio, ahora parecía escenario. Y a ella la estaban convirtiendo en extra en su propia historia. La amante seguía ahí, firme, segura, como si ya tuviera certeza del desenlace. Y él, al permitirlo, dejaba claro que ya no veía el valor de lo que tenía a su lado. Pero lo que nadie ahí imaginaba es que esa humillación pública no se iba a olvidar, que cada mirada, cada susurro, cada gesto quedaría grabado. Porque hay noches que no pasan, marcan, definen, anticipan decisiones que cambian destinos. Y mientras los invitados brindaban por el éxito, sin darse cuenta, la base de ese éxito empezaba a agrietarse. Después de esa noche, el silencio dentro de la casa se volvió más pesado que cualquier discusión. No era solo distancia, era desprecio acumulado. Ella intentó ignorar las señales, intentó proteger lo poco que quedaba del matrimonio, pero había un límite para la dignidad, y ese límite fue cruzado. Unos días después, en la misma sala donde tantas veces recibió invitados con elegancia, la discusión empezó contenida. Ella esperó a que él llegara. No gritó, no acusó, habló firme. Dijo que la situación había pasado cualquier límite aceptable. Dijo que estaba siendo expuesta, faltada al respeto, humillada. Dijo que estaba embarazada y que eso no era solo sobre ella, era sobre la familia que estaban formando. Él escuchó con impaciencia. Con cada frase su cara se endurecía. No había arrepentimiento, había irritación, como si lo estuvieran confrontando injustamente, como si la culpa fuera de ella por no aceptar la nueva dinámica que él ya había decidido imponer. Ella habló de alianza, de lealtad, de todo lo que construyó a su lado, de cómo siempre estuvo presente cuando nadie creía, de cómo nunca exigió reconocimiento, de cómo soportó los cambios de humor, las ausencias, la frialdad. Y entonces, él perdió la paciencia. Dijo que estaba harto del drama, dijo que ella exageraba, dijo que ya no aguantaba vivir con alguien tan emocional. Repitió la palabra que la amante había usado días antes, como si esa idea ya se hubiera vuelto una verdad absoluta. Si tú ya viste a alguien repetir la opinión de otra persona dentro de tu propia relación, comenta. La influencia destruye, porque cuando un tercero empieza a dictar quién eres, algo está muy mal. Ella no se echó para atrás. Por primera vez, no bajó la cabeza. Dijo que merecía respeto. Dijo que no aceptaría ser reemplazada dentro de su propia casa. Dijo que esa situación tenía que terminar. Fue en ese momento que él dijo lo que ella más temía escuchar. Dijo que iba a asumir a la amante, sin rodeos, sin vergüenza, sin dudar. Dijo que estaba cansado de fingir, que merecía ser feliz,
que necesitaba a alguien que siguiera su ritmo, que ella se había convertido en un peso, un obstáculo, un atraso, un peso. Esa palabra resonó como un golpe más fuerte que cualquier empujón. Un peso es algo que cargas con esfuerzo, algo que estorba, algo que quieres soltar. Y él estaba diciendo que la mujer que construyó todo a su lado ahora era solo una carga. La amante, que ya estaba en la casa en ese momento, miraba la discusión sin esconder su satisfacción. Recargada en la pared, con los brazos cruzados, observaba como quien espera el final de algo que ya considera ganado, y cuando vio que él estaba decidido, se acercó despacio. Provocó. Dijo que no tenía sentido alargar algo que ya había terminado. Dijo que él necesitaba a alguien fuerte a su lado, alguien que no lo limitara, alguien que entendiera el mundo de los negocios, de los eventos, de la imagen. La humillación dejó de ser un susurro y se volvió declarada. Ella sintió que el corazón se le aceleraba, la respiración se le acortó. Su mano fue instintiva al vientre, no por fragilidad, sino por protección. El bebé no tenía culpa de esa guerra de ego, de esa traición, de esa crueldad. Él abrió la puerta. No fue un gesto impulsivo, fue decidido. Señaló hacia afuera, dijo que era mejor que se fuera, que necesitaba espacio, que esa casa ya no era lugar para drama. Ella todavía intentó argumentar, intentó recordar que esa también era su casa, que tenía derecho a estar ahí, que no podía ser desechada así. Fue cuando él la empujó, sin violencia gráfica, sin brutalidad explícita, pero con frialdad suficiente para marcar el fin de cualquier ilusión. Ella perdió el equilibrio. El tacón resbaló en el piso mojado de la entrada. Su cuerpo se fue hacia adelante. Cayó en el agua acumulada en la banqueta. El vestido azul, símbolo de dignidad, quedó empapado. El agua fría atravesó la tela, se pegó a la piel, se mezcló con la vergüenza, con el shock, con un dolor emocional mucho más grande que cualquier dolor físico. Su mano fue de inmediato al vientre. Protección, instinto, silencio por un segundo. Y entonces llegaron las risas. No histéricas, no escandalosas, pero suficientes para dejar claro que eso no fue accidente, fue expulsión. Él se quedó en la puerta, de pie, por encima, señalándola como si confirmara la decisión ante testigos invisibles. La amante se quedó a su lado, sonriendo, una sonrisa de victoria. Si tú crees que nadie merece ser humillado así, escribe, nadie lo merece, porque la indignación que sientes ahora es la misma que convirtió esa noche en el inicio del giro más grande que ellos jamás podrían imaginar. Ella intentó levantarse, el vestido pesado lo dificultaba, el agua le escurría por el cabello, el mundo parecía girar, pero lo que más dolía no era el golpe de la caída, era darse cuenta de que el hombre que un día prometió protegerla, ahora la trataba como algo desechable. Él dijo, lo bastante alto como para marcar territorio, que sin él, ella no era nada, nada. Mientras la puerta de la mansión seguía abierta detrás de él, iluminando la escena como un escenario cruel, él creía que estaba cerrando un capítulo, la amante creía que estaba tomando el control. Los dos estaban seguros de que ella saldría, derrotada, dependiente, destruida. Pero en esa banqueta mojada, mientras se sostenía el vientre y sentía el agua fría atravesar el vestido, algo dentro de ella dejó de suplicar y empezó a despertar. Y fue exactamente ahí, en el punto más bajo, que su historia empezó a cambiar de dirección. Ella no se quedó ahí mucho tiempo, no porque no estuviera lastimada, sino porque había algo más grande que su propio dolor. Logró levantarse con dificultad, pidió un auto y se fue directo al hospital. No, quería darle el gusto de verla suplicar. No quería que la última imagen de esa noche fuera de debilidad. Solo quería asegurarse de una cosa, que el bebé estuviera bien. En el camino, todavía mojada, abrazando su vientre, sintió el peso de todo lo que había pasado. La humillación pública, el empujón, la frase cruel, la sonrisa de la amante, la puerta abierta detrás de él como símbolo de exclusión. Todo se repetía en su mente como una película imposible de pausar, pero por encima de todo, había miedo. No miedo de quedarse sola, no miedo al divorcio, miedo por su hijo. En el hospital la atendieron de urgencia. La enfermera notó su estado emocional, incluso antes de escuchar la historia completa.
Ella no entró en detalles, solo dijo que había sufrido una caída. No necesitaba exponer más. El dolor ya era evidente. Los minutos en la sala de espera parecieron horas. Cada segundo traía una tensión insoportable. Fue ahí, sentada en una silla fría, con el vestido todavía húmedo y los ojos hinchados, que por primera vez el silencio fue distinto. No era el silencio del desprecio, era el silencio de la reflexión. Cuando por fin el médico salió del consultorio, el corazón casi se le salía. Habló con calma, explicó los procedimientos, revisó los resultados y confirmó que el bebé estaba bien. Bien. Esa palabra tuvo un peso diferente al de esa noche. Ella lloró. No fue un llanto de desesperación, fue un llanto de alivio, de gratitud, de cansancio acumulado. Las lágrimas bajaban, mezcladas con todo lo que había reprimido en los últimos meses. Traición, humillación, sustitución, falta de respeto. Pero en medio del llanto, algo cambió. No fue explosivo, no fue dramático, fue silencioso. Una percepción empezó a formarse. Había perdido a un esposo, pero no había perdido su dignidad. La habían sacado de una casa, pero no la habían sacado de su identidad. Si tú ya pasaste por un momento en que todo parecía derrumbarse, pero algo dentro de ti se mantuvo firme, comenta, yo me levanté, porque justo en ese punto es donde muchas historias empiezan a dar la vuelta. Mientras esperaba el alta, el celular vibró. Número desconocido. En otra circunstancia, quizá lo ignoraba, pero esa noche nada era normal. Contestó. Del otro lado, una voz formal, segura, mencionó un nombre que ella no escuchaba desde hacía años. Un nombre ligado al pasado, un nombre ligado a una parte de su vida que había guardado, casi olvidado, porque creía que no necesitaba recurrir a eso. El abogado se presentó con respeto. Dijo que necesitaba hablar con urgencia. Dijo que había intentado contactarla en los últimos días. Dijo que había documentos pendientes, decisiones importantes, movimientos que requerían firma y postura. Ella cerró los ojos un segundo. No era solo una llamada, era un recordatorio, una parte de la historia que nadie en esa mansión conocía por completo. El abogado no dio todos los detalles por teléfono, pero dejó claro que cierta información ya no podía esperar, que había plazos, que había montos, que había decisiones estratégicas relacionadas con inversiones, propiedades y participaciones societarias. Palabras que sonaban lejos de la escena en la banqueta mojada, pero no lo eran. Si tú crees que la verdad siempre encuentra un momento para aparecer, escribe, la verdad llega. Porque lo que empezaba a dibujarse con esa llamada iba a cambiar el rumbo de todo. Ella le agradeció, pactó una cita para el día siguiente y colgó. Por unos segundos se quedó inmóvil, sosteniendo el teléfono. Su respiración se estabilizó, el llanto se detuvo, su mirada cambió. La mujer que habían empujado fuera de la casa seguía ahí, pero algo dentro de ella había despertado. No era venganza ciega, no era impulso, era conciencia, conciencia de que la historia no estaba terminada, conciencia de que ciertas decisiones tomadas con arrogancia suelen traer consecuencias irreversibles, conciencia de que ser llamada nada por alguien que nunca vio el todo quizá no era el final, sino el inicio de una revelación. Le dieron el alta poco después. Salió del hospital con el vestido ya parcialmente seco, pero con la mente distinta. Ya no había desesperación en su mirada. Había cálculo, había memoria, había recuerdos de documentos firmados años atrás, de acuerdos hechos incluso antes del matrimonio, de estructuras financieras que nunca necesitaron exhibirse. Mientras tanto, él probablemente creía que había resuelto un problema, que se había liberado de un peso, que la amante ya ocupaba definitivamente el lugar. Pero él no sabía de la llamada, no sabía del nombre mencionado, no sabía que, al empujarla esa noche, quizá también había empujado su propia estabilidad. Y es exactamente aquí donde todo empieza a tomar un nuevo significado. A la mañana siguiente, cuando entró al despacho del abogado, ya no era la mujer que habían empujado fuera de la casa. Había algo distinto en su postura. No era arrogancia, era claridad. Mientras él creía que había eliminado un problema, ella estaba a punto de enfrentar una parte de su historia que había mantenido en silencio por decisión propia. El abogado la recibió con formalidad,
pero también con un respeto que dejaba claro que ahí había algo demasiado grande para tratarlo como un detalle. Sobre la mesa, carpetas ordenadas, documentos encuadernados, reportes financieros actualizados. No era una conversación emocional, era estratégica. Empezó por el pasado. Habló de la herencia familiar transferida años atrás. Un patrimonio, estructurado, sólido, protegido por cláusulas específicas. No era solo dinero quieto, era capital invertido, participaciones accionarias, fondos internacionales, activos diversificados que habían crecido con el tiempo de forma silenciosa. Mientras ella escuchaba, cada palabra funcionaba como una pieza que volvía a su lugar. Ella siempre fue millonaria, pero nunca quiso parecerlo. Decidir vivir con discreción no era limitación, era elección. Quiso ser amada por quien era, no por lo que tenía. Quiso construir un matrimonio basado en alianza, no en dependencia financiera. Quiso que él creciera por mérito propio, no por la influencia de su patrimonio. Y por eso él nunca preguntó, nunca se interesó por los detalles de su pasado, nunca quiso saber a fondo sobre los contratos firmados antes del matrimonio, nunca leyó con cuidado los documentos que, por confianza, ella permitió que se integraran a la estructura empresarial de ellos. Si tú crees que la arrogancia hace que la gente ignore detalles importantes, comenta. La soberbia ciega. Porque eso fue exactamente lo que pasó. El abogado abrió uno de los reportes y explicó con precisión. Una parte significativa del capital inicial de la empresa, que él presumía como conquista personal, venía de un fondo de inversión ligado a la familia de ella. Un fondo que no solo sostuvo los primeros años, sino que garantizó expansión en momentos críticos. Ella recordaba cada decisión estratégica, recordaba cuando sugirió ciertas inversiones, recordaba cuando direccionó recursos para evitar que la empresa quebrara en una etapa delicada. Él creía que era talento, ella sabía que era estructura. La revelación siguió. La mansión de la que él la expulsó no estaba a nombre de él. El inmueble se había adquirido a través de una holding patrimonial vinculada al apellido de ella. Una estructura creada años atrás, pensada para proteger bienes y asegurar estabilidad a largo plazo. Él firmó papeles, él participó en reuniones, pero nunca profundizó, nunca cuestionó, nunca sospechó, porque creía que todo giraba alrededor de él. La empresa que él dirigía con tanta confianza también tenía participación mayoritaria de ella. Cláusulas silenciosas garantizaban control estratégico en situaciones específicas. Él jamás lo imaginó. Nunca leyó los contratos con atención. Confiaba en su sensación de poder e ignoró los detalles técnicos. Si tú ya viste a alguien perderlo todo por no prestar atención a los detalles, escribe. El detalle lo es. Todo, porque los contratos no perdonan la arrogancia. El abogado fue claro. Legalmente ella estaba protegida. Mucho más de lo que él podría suponer. Movimientos recientes requerían su firma, decisiones futuras dependerían de su postura, y con la ruptura formal del matrimonio acercándose, las implicaciones podían ser profundas. Ella no mostró euforia, no mostró venganza, mostró lucidez. Ese hombre que la llamó peso, que la empujó fuera de la casa creyendo que ella se iría sin nada, desconocía por completo la estructura que sostenía el mismo imperio que presumía en eventos sociales. La amante, que sonreía en la puerta de la mansión, tampoco tenía idea. Y quizá esta sea la parte más impactante. El error no fue solo la traición, fue subestimar. Subestimar a la mujer de al lado, subestimar la inteligencia silenciosa, subestimar la fuerza de quien no necesita gritar para tener poder. Ella siempre fue millonaria. No solo en dinero, sino en estrategia, en visión, en preparación. Pero eligió vivir como si no necesitara probar nada. Ahora, por primera vez, empezaba a entender que quizá ya no se trataba de probar, se trataba de posicionarse. Si tú crees que el carácter vale más que la apariencia, comenta valor real, porque lo que estaba por pasar no era espectáculo, era consecuencia. El abogado explicó que ciertas cláusulas podían activarse si había ruptura formal del matrimonio, ciertos accesos podían revisarse, ciertas autorizaciones podían suspenderse, y cierta información, hasta entonces invisible para él,
se volvería imposible de ignorar. Ella respiró hondo, recordó el agua fría en la banqueta, recordó el dedo señalándola, recordó la palabra nada, y por primera vez, esa palabra perdió por completo su sentido, porque nada era exactamente lo que ella no era. Mientras él celebraba una falsa sensación de libertad junto a la amante, creyendo que había tomado el control absoluto de su historia, la realidad empezaba a moverse en otra dirección, una dirección que él jamás previó. Y lo más impresionante es que todo eso siempre estuvo ahí, en los contratos que él no leyó, en los detalles que él ignoró, en las decisiones que ella tomó en silencio. La diferencia es que ahora ya no necesitaba esconderlo, y cuando alguien que siempre tuvo poder decide por fin usarlo, el juego cambia de forma irreversible. Él no lo notó el primer día, ni el segundo. La arrogancia suele retrasar la llegada del miedo. Después de la expulsión, siguió su rutina como si hubiera eliminado un obstáculo. Subió fotos en eventos, apareció en reuniones, se movió con la amante como si oficialmente estuviera viviendo una nueva etapa. Sonrisa confiada, postura firme, discurso de libertad y crecimiento. Para quien miraba desde fuera, parecía que él había tomado el control total de su narrativa. Pero el control es frágil cuando está hecho de ilusiones. La primera grieta llegó en silencio. Al intentar hacer un movimiento financiero de alto valor, recibió una notificación inesperada. Cuenta temporalmente no disponible para ciertas transacciones. Él creyó que era un error del sistema. Se molestó. Llamó al banco con ese tono de quien está acostumbrado a que lo atiendan con prioridad. La respuesta no llegó con la sumisión que esperaba. Había una revisión contractual en proceso. Algunas firmas estaban pendientes. Ciertas autorizaciones habían sido suspendidas hasta nueva determinación. No era un bloqueo total, era algo más sofisticado, restricción estratégica. Si tú ya viste a alguien demasiado confiado empezar a tambalear cuando le tocan el dinero, comenta, el dinero revela, porque el dinero no es solo recurso, es poder, y cuando el poder se mueve, la postura cambia. Colgó intentando mantener la calma. Se dijo que lo resolvería rápido, que era solo burocracia, que nada realmente importante podía cambiar sin su autorización, pero sí podía. En los días siguientes llegaron nuevas notificaciones, comunicados formales, ajustes contractuales, revisión de cláusulas societarias, un correo de uno de los inversionistas pidiendo una reunión urgente para aclarar cambios en la estructura accionaria. A los inversionistas no les gusta la inestabilidad, y mucho menos las sorpresas. Algunos empezaron a alejarse, otros suspendieron aportes programados. Surgieron preguntas sobre gobernanza, control mayoritario, garantías contractuales. El nombre de ella empezó a aparecer en los documentos de forma más evidente, no como esposa, como socia mayoritaria. Él empezó a entender que había algo que nunca había comprendido de verdad. Mientras tanto, el proceso legal del divorcio se inició con una rapidez que él no esperaba. No hubo súplica desesperada de reconciliación. No hubo intento de negociación emocional. Hubo formalidad, hubo estructura, hubo estrategia. Los abogados de ella no actuaban con enojo, actuaban con precisión, y fue ahí cuando apareció la primera señal de miedo en sus ojos. Ya no era solo un matrimonio que fracasó, era patrimonio. Era control empresarial, era reputación en el mercado, eran inversionistas cuestionando liderazgo, eran cláusulas que él nunca leyó con atención. Si tú crees que quien ignora contratos paga caro después, escribe, el contrato es ley, porque ahora él lo estaba descubriendo de la manera más dura. La amante empezó a notar que algo estaba cambiando. Las cenas lujosas se hicieron menos frecuentes. Algunas reuniones se cancelaron. Su humor oscilaba entre irritación y silencio. El teléfono, que antes vibraba con invitaciones y confirmaciones de negocios, ahora traía mensajes formales, solicitudes legales y comunicados financieros. Ella intentó mantener la postura, siguió vistiéndose con la misma confianza, siguió apareciendo a su lado en algunos eventos menores, pero la energía ya no era la misma. El brillo que ella creía haber conquistado empezaba a apagarse, hasta que, una tarde en particular, escuchó una conversación que no debía. Él estaba al teléfono, alterado, discutiendo bloqueos, participaciones accionarias,
decisiones que dependían de la firma de ella. Hablaba más alto de lo que debía. Hablaba con desesperación contenida. Cuando colgó, ella preguntó, intentando sonar casual, «¿Me dijiste que todo era tuyo?» «No». El silencio que siguió fue revelador. Su seguridad vaciló. Por primera vez no hubo respuesta inmediata. No hubo discurso firme. No hubo explicación convincente. Hubo duda. Y la duda es el primer síntoma del miedo. Él intentó minimizarlo. Dijo que eran ajustes temporales. Dijo que todo estaba bajo control. Pero la amante ya no sonreía con la misma certeza. Su expresión cambió. Su mirada dejó de ser triunfante y pasó a ser calculadora. Porque el interés no se enamora de la inestabilidad. Los rumores empezaron a circular en el medio empresarial. Comentarios discretos sobre disputas legales. Preguntas sobre quién realmente tenía el poder dentro de la empresa. Inversionistas cautelosos, alejándose hasta que la situación se aclarara. La reputación, construida con tanto esfuerzo y exhibida con tanta arrogancia, empezó a mostrar pequeñas fisuras. Él se dio cuenta de que necesitaba hablar con ella. No con la amante, con la esposa, con la mujer a la que llamó peso, con la mujer a la que empujó fuera de la casa creyendo que se iría sin nada. Pero ahora ya no era cuestión de orgullo, era supervivencia financiera. Y mientras él intentaba armar una estrategia para recuperar el control, ella observaba a distancia, con la serenidad de quien por fin entendió que el silencio no es debilidad, es preparación. El miedo en los ojos de él era distinto a cualquier expresión que ella hubiera visto. No era culpa, era inseguridad, era la sensación de que quizá había subestimado exactamente a la persona que sostenía todo, y esa sensación apenas estaba empezando a formarse. Días después, la escena se repitió, pero no de la misma manera. Esta vez no había agua helada en la banqueta, no había vestido empapado, no había dedo señalándola. El escenario era otro. El ambiente era formal, silencioso, cargado de tensión legal y miradas atentas. Y quien entró primero fue ella, elegante, segura, vestido impecable, el vientre ya más evidente, no como señal de fragilidad, sino como símbolo de continuidad, de futuro, de algo que él jamás podría controlar. Caminó con tranquilidad. No había prisa, no había desesperación, no había necesidad de probar nada. El simple hecho de estar ahí, serena, era suficiente para cambiar por completo el equilibrio de esa historia. Él estaba sentado. La postura que antes era altiva ahora se veía pesada, los hombros ligeramente caídos, la mirada inquieta, las manos nerviosas sobre la mesa. El hombre que señalaba y expulsaba ahora esperaba, y esperaba por ella. Los reportes estaban frente a ellos, los contratos revisados, las decisiones estratégicas formalizadas, inversionistas atentos al desenlace, abogados acomodando cada cláusula con precisión quirúrgica. Nada era improvisado, nada era emocional. Él rompió el silencio primero. Cometí un error. No lo dijo con arrogancia, no lo dijo con superioridad, lo dijo con un intento desesperado de reconstruir algo que ya no existía. Su voz cargaba peso, no solo por el divorcio, por las consecuencias, reales, concretas, financieras. Ella lo miró por unos segundos. El mismo hombre que la llamó peso, el mismo hombre que dijo que sin él ella no era nada, el mismo hombre que permitió que otra mujer la humillara en público. Ahora hablaba de error, pero aquello nunca. Fue solo un error, fue elección, fue carácter revelado, fue soberbia. Ella respondió sin subir el tono, sin ironía, sin venganza en el rostro. No fue un error, fue tu verdadera naturaleza. Silencio. No hubo gritos. No hubo humillación pública contra él. No hubo show. La justicia fría no necesita público. Sucede en los detalles, en los papeles firmados, en las decisiones que ya no pueden revertirse. La mansión ya no estaba bajo su control. La empresa ya no respondía solo a su firma. Los inversionistas sabían quién sostenía realmente la estructura. La amante, que antes sonreía en la puerta, ahora mantenía distancia. El brillo se apagó cuando el poder dejó de estar garantizado, porque el interés no resiste la inestabilidad. Él intentó hablar del bebé, intentó hablar de empezar de nuevo, intentó usar la palabra familia como si todavía tuviera el mismo peso, pero una familia
no se construye con desprecio. Una alianza no sobrevive a la humillación. El respeto no nace después de la arrogancia. Si tú crees que toda acción tiene consecuencia, escribe aquí en los comentarios: cada elección tiene precio, porque lo que pasó ahí no fue venganza, fue consecuencia natural de decisiones tomadas con soberbia. Ella firmó lo que tenía que firmar, sin dudar, sin mirar atrás, sin buscar aprobación. El poder que siempre tuvo nunca necesitó exhibirse, solo necesitaba ser reconocido en el momento correcto, y ese momento llegó no con gritos, sino con postura. Al levantarse, no había celebración en su rostro, había paz. La paz de quien sabe que no fue derrotada, la paz de quien soportó la humillación, la traición, la sustitución, y aún así se mantuvo entera. Él se quedó sentado, por primera vez, pequeño, no solo en lo financiero, pequeño en visión, pequeño en carácter, pequeño frente a la mujer que subestimó. Y mientras ella salía, no de la casa como aquella noche, sino de esa etapa de su vida, la historia se cerraba con la verdad que él ignoró desde el principio. La arrojaron creyendo que no tenía nada, sin saber que estaban expulsando a la mujer que sostenía todo. Ahora, en tu pantalla, está apareciendo el próximo video de Yara Historias. No es la continuación de esta historia, pero sí, es otro giro intenso, otro matrimonio marcado por traición, poder oculto y consecuencias inesperadas. Si esta historia despertó algo en ti, la siguiente te va a atrapar todavía más. Dale clic al video que está apareciendo y sigue sumergiéndote en estas historias, donde el orgullo siempre encuentra su límite.